Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contenta, yo soy Celia Gagiola y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes, iniciando este nuevo programa Alas Cuánticas. Y les quiero platicar de qué va a ir este programa. Alas Cuánticas es todo un concepto que les platico, vengo ya trayendo de años atrás, en el que pues hoy sumamos el programa de radio. Alas Cuánticas involucra terapias alternativas, terapias complementarias como terapia de Reiki, como meditación enfocada a objetivos y distintos talleres con enfoque en la práctica de la meditación, a nivel del manejo energético y también de trabajo emocional. Y ahora nos sumamos a la radio para tener un espacio más con quien compartir para ti. Fíjate que hoy quiero platicarte de cómo funciona nuestro sistema energético, porque en este programa vamos a estar hablando mucho de energía, de cómo funciona, de cuál es la relación de tu sistema energético con tus emociones, con las enfermedades. Y justamente ahí es donde tenemos que tener un poquito de bases y un poquito de información. ¿Tú conoces tu sistema energético? Fíjate que, no sé si te acuerdas que en la primaria nos enseñaron sobre el sistema digestivo, sobre el sistema respiratorio, el sistema óseo, pero a mí no me enseñaron sobre el sistema energético. ¿A ti sí? Fíjate que el sistema energético es parte del ser humano desde antes de nacer. El sistema energético viene contigo y con generaciones atrás. De hecho, por ahí se cuenta que somos aproximadamente, energéticamente hablando, la energía de 7 generaciones atrás. Yo creo que por mucho conocimos 3 o 4 si te fue muy bien, ¿no? Y qué afortunado si te tocó. Pero la verdad es que esto, para empezar, es buena información. ¿Por qué? Porque nos dice que no todo lo que sucede en ti, que no toda la forma en la que reaccionas, que no todo ese manejo de emociones, esa forma de ser, no toda es tuya. Una gran parte sí, pero mucha viene de temas transgeneracionales desde tu sistema energético. Y ahí es donde se vuelve súper interesante empezar a conocerlo. Fíjate que en el cuerpo humano tenemos aproximadamente 108 canales energéticos que se llaman nadis, y es bien interesante saber que por ahí, así como por el torrente sanguíneo fluye la sangre en el cuerpo físico, pues por ahí se mueve toda nuestra energía. Y de hecho va mucho de la mano con este torrente sanguíneo, y también va principalmente a lo largo de toda nuestra columna vertebral, principalmente sube desde nuestros primeros chakras. ¿Y conoces esa palabra? Seguramente sí has escuchado hablar de los chakras. Los chakras son los 7 puntos energéticos que son la base justo de tu sistema energético. Y bueno, hoy no vamos a hablar tan a detalle de cada uno de los chakras, pero sí quiero platicarte que pues estos chakras, que significa en sánscrito rueda, son unas rueditas a nivel energético en tu cuerpo que gobiernan todo tu cuerpo físico. Y entonces ahí empezamos a ver cómo hay una relación entre tu cuerpo energético y tu cuerpo físico. Y en estos chakras, cada uno de ellos tiene que ver con cierta parte de tu cuerpo. Son 7. Y estos 7 se relacionan con distintas partes de tu cuerpo y también se relacionan con tus emociones. Cada una de nuestras emociones tiene cierta vibración y la vibración es energía. De hecho, por ahí decía Nicolás Tesla que si quieres entender el universo, tendrías que entenderlo en términos de energía y de vibración. Entonces, a veces a estos términos no les hacemos caso en la cotidianidad. Sin embargo, la realidad es que sí los sientes y sí los percibes. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Te ha pasado que vas en un autobús o en el metro y de repente te sientas y no estás cómodo con la persona que va a tu lado? Como que hay un algo
que sientes que no estás a gusto y te dan como ganas de pararte, pero la verdad es que vienes cansado, pero la verdad es que está lleno y dices, no, mejor aquí me quedo, pero por mucho cansancio y mucha fatiga y toda la intención de que quieras ir sentado, estás realmente incómodo. Y eso es simplemente que están habiendo un choque de esas energías, de esos niveles vibratorios de las demás personas contigo, ya sea que uno tenga un nivel vibratorio más alto o más bajo que tú, y entonces pues estas energías se repelen. Y es importante ahí justamente pues empezar a notar estas cosas. También a veces pasa cuando llegas a tu casa y vienes de un tema energético, hablándolo así, de el camión, del tráfico, del trabajo, y llegas a casa y a lo mejor ahí todo es paz, o están en otra dinámica, a lo mejor los hijos bailando, brincando, cenando, o ya están en un mood de vamos a descansar y ya pasaron a bajar un poquito su energía, y entonces se empieza a mover y a lo mejor llegas y empiezas como a discutir o a pelear o a sentirte incómodo de, ay, ya llegué. Seguramente te ha pasado, pero a veces esto lo interpretamos como que ya no estamos conformes en nuestro propio entorno, y entonces a veces lo que pasa es que evitamos llegar o evitamos entrar en dinámicas sociales o en familiares que al final nos pueden llevar a complicarnos un poquito la vida. Por eso es bien importante que justamente aprendamos sobre nuestro sistema energético, porque nos da muchas señales en el día a día de cómo podemos manejar nuestra energía a nuestro favor. Y justo ahí es donde se vuelve importante conocer de ellos. Y bueno, pues quiero platicarte que justo estos 7 chakras, que son los que rigen nuestro sistema energético, pues te decía que tienen que ver con distintos órganos de nuestro cuerpo. Y bueno, cada uno de ellos, de esta forma, va a veces generando ciertos bloqueos energéticos, y esto tiene que ver con síntomas o enfermedades que a veces se llevan al cuerpo físico. Y ahí lo importante es entender esta parte, cómo llega al cuerpo físico una enfermedad y un síntoma, ¿no? Porque los bloqueos energéticos al final vienen de la cotidianidad y vienen de tu pensamiento y vienen de tus emociones, porque todo esto tiene vibración, porque todo esto es energía. En el ambiente, en el universo, hay emociones, hay pensamientos, hay calor, hay frío, hay distintos tipos de energía, y el ser humano manejamos distintos tipos de energía. Una es tu energía vital, la energía que absorbemos por medio de los nutrientes que se van al cuerpo físico, pero otra energía que puede ser una energía llamada primaria, que es a la que llamamos a veces en el ambiente holístico nutrición primaria. Esta viene de tus emociones, viene de tus relaciones interpersonales, sean familiares, sean laborales, etcétera, y es otro tipo de nutrición, y todo eso se convierte en energía, todo eso que te nutre se convierte en energía. Y por otro lado, también está la energía sexual, que también es algo que hay que aprender a manejar. Y estas son energías distintas. Ojo, estamos hablando de 3 energías distintas que por naturaleza tiene y necesita nutrir el ser humano. Entonces, vamos a empezar a hablar hoy un poquito más de la energía primaria. La energía primaria tiene que ver mucho con tus relaciones interpersonales y por lo tanto tiene que ver también con el pensamiento y con tus emociones. Y para ello, hablando de energía primaria, siempre es muy importante cómo te nutres tú desde esta energía, cómo nutres tus emociones, cómo nutres tu amor propio. Y esto tiene que ver con tu espiritualidad. Y ojo, siempre que hablemos en alas cuánticas de espiritualidad, tiene que ver con esa relación que tienes contigo mismo, esa relación y conexión con tu energía, con tus emociones. ¿Y qué crees? Que eso tiene un nombre que es autoconocimiento. A veces conocemos cómo reaccionamos, conocemos la información que hemos aprendido, nuestra formación, nuestro entorno, pero cuando vamos adentro de nosotros mismos, a veces nosotros mismos nos evitamos o
nosotros mismos nos crucificamos. Y justamente de ahí viene esa parte de importante y primordial de aprender urgentemente a afirmarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura que tenemos, somos formados para desafirmar. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito cómo te decía tu mamá o cómo te decía tu abuelita? Calladito te ves más bonito, sentadito, no te muevas, no hables, casi no respires, o te vas a caer y te caías, ¿no? Y justo todo eso es energía. Al final, te estoy diciendo con esto que puedes modificar todas estas cosas que hoy hay en tu vida. Pero eso ya lo veremos más adelante en un tema de manifestación, así que síganos escuchando en Alas Cuánticas en próximos programas, donde estaremos por aquí platicando de distintos temas que tienen que ver justamente como hoy de energía. Hablaremos también en algún punto de meditación, de técnicas de respiración, y tendremos invitados que tengan que ver también con esto, con física cuántica, etcétera. Y continuando con esta parte energética del día de hoy, pues bueno, si ya te ha pasado que ya te recordaste un poquito más o menos cómo te sucedió de niño esa parte en la que te desafirmabas, pues crecimos así y de repente empezamos a ver más hacia afuera. Vamos creciendo y empezamos a querer lograr cosas en la vida, porque una de esas cosas que nos desafirmaban de forma inconsciente, porque cabe aclarar que pues quienes lo hacían, nuestros cuidadores, mamá, papá, abuelitos, tías, pues no lo hacían con una intención realmente de desafirmar, sino de impulsarnos, aunque no era la forma a veces más adecuada. Pero hay una frase muy común y que seguramente has escuchado y que te decían: no eres nadie en la vida, sino tal, 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 y te ponían una lista, ¿no? Y entonces ahí tú sentías y creciste pensando que tenías que cumplir ciertos estándares. Y yo te preguntaría, dentro de esta lista, ¿cuáles has cumplido? Que seguramente muchos. ¿Y cuáles no? Pero ¿con cuáles realmente te sientes identificados? ¿Cuáles tienen que ver con esa esencia, con esa energía que realmente es tuya? O sea, ¿y cómo los detectas? Pues con los que te sientes realmente cómodos, ¿no? Con lo que sientes esa pasión de hacerlo y lo disfrutas. Eso es lo que sí es parte de tu energía, ¿no? Porque ¿cuántas personas hay en el camino que se dedican a algo que no les gusta o que estudiaron algo que no les gusta por tradición familiar o por que era la carrera que en ese momento estaba en boga y que creían que ahí justamente es donde se iba a generar todo el éxito y todo el dinero, porque a veces ahí lo vemos? Pero te menciono esto ¿por qué? Porque esto del sistema energético te va a generar bienestar, ¿no? Y una de las cosas que buscamos en Alas Cuánticas justamente es buscamos tu bienestar integral. ¿Pero qué es eso del bienestar integral? El bienestar integral quiere decir que tienes que equilibrar distintas energías en distintas áreas de tu vida. ¿Y cuáles son esas áreas? Es muy conocido y si tú googleas bienestar, te va a aparecer un clásico triangulito que dice mente, cuerpo y emociones o mente, cuerpo y espíritu, ¿no? ¿Y qué crees? Hay más que eso. Y a veces no nos enfocamos ni siquiera en ese bienestar, ¿no? Que es una tríada. Te voy a platicar que en Alas Cuánticas hablamos de un bienestar realmente integral y esto quiere decir que abarca todas las áreas del ser. Y esas áreas del ser son 8, 4 internas y 4 externas. Te voy a platicar de las 4 internas que son las que trabajamos en Alas Cuánticas y de las que vamos a estar hablando mucho en este programa. Una es el área física, donde justamente tiene que ver con todo el cuerpo, con las enfermedades, tiene que ver con el movimiento, con el ejercicio, con el cómo te nutres desde el cuerpo físico, la nutrición, lo que comes, cómo te alimentas. Pero también tiene que ver la segunda parte, que es la parte mental, cómo nutres tu mente. Y ahí también entra tu diálogo interno. Y ahí empezamos a hablar un poquito de autoconocimiento y de esa afirmación, porque en el diálogo interno a veces ahí es donde nos criticamos, nos crucificamos, nos juzgamos o nos exigimos de más. Y a veces se nos olvida pues tenernos paciencia o descansar, por ejemplo,
¿no? Y a veces estamos bien enfocados en darle al hijo, al esposo, al novio, al amigo, tiempo, escucha, echarle porras y hablarle en positivo y animarlo, pero ¿y tú? ¿Cuándo? Entonces es importante observar dentro de estas áreas internas, ya mencionamos la parte física y la parte mental, pero también está la parte emocional. Y esa es una parte que hay que fortalecer. Y afortunadamente todo esto que estamos platicando tiene que ver con desarrollar habilidades. Y eso, pues bueno, afortunadamente se puede trabajar. Y justo para eso estamos aquí, para apoyarte con herramientas para nutrir todo esto. Entonces, esta parte emocional tiene que ver con energía, sí, porque las emociones vienen del pensamiento, es decir, están muy ligadas a la mente, si te fijas. Y fíjate que de esta forma, cuando tú empiezas a pensar algo, estás generando en el cerebro muchas hormonas que al final generan emociones, ¿no? Principalmente, por ejemplo, cuando haces ejercicio, y ya les empezamos a relacionar, el cuerpo físico hace ejercicio y se empieza a mover, pero está moviendo su energía y fisiológicamente está generando, por ejemplo, oxitocina. Y entonces, esta hormona lo que hace es sentirte bien, te hace sentir muy bien, muy cómodo. También se produce cuando estás teniendo, por ejemplo, alguna cercanía con alguna persona que te gusta, o si estás de plano en una relación sexual, también sucede que se genera oxitocina. Y también se genera de la mano serotonina, que se dice que es la hormona de la felicidad. Son hormonas, estas dos hormonas te hacen sentir muy bien. Y entonces, cuando te sientes bien, generas muchas emociones, principalmente alegría, en algún momento éxtasis, en algún otro de repente puedes sentir mucho agrado, además de que, bueno, y se va sintiendo la mente también más relajada, ¿no? Porque como se siente muy bien, de repente ahí es donde muestras un poquito más tu vulnerabilidad, bajas la guardia, te relajas a nivel mental, a nivel muscular, y entonces pues tiene que ver con esta energía que al final puede crear otras situaciones en tu vida en positivo. Ahora, depende cómo generes estas hormonas. Ojo, también las drogas generan oxitocina. Entonces, desafortunadamente ya escuchar música, correr, bailar, que genera oxitocina de la buena, ya ha estado siendo suplido por estar en el celular 2 horas antes de dormir o 3 horas antes de dormir o todo el día en algunos casos cuando estás en redes sociales. Cuando lo estás usando para trabajar, para mandar mensajes, para mandar correos, etcétera, eso es un tono distinto que afecta a la melatonina, al cerebro y demás, pero no genera dependencia. Pero cuando estás en redes sociales, viendo videitos, viendo TikToks, etcétera, que puede tener algo que aportar, pero no siempre. Acuérdate que todo lo que va a alterar tu sistema energético van a ser los excesos. Entonces, es importante que observemos y de esta forma te invito a una observación, como les digo siempre en terapia, una observación de permanencia voluntaria. O sea, sí, tienes que mantenerte en el foco de ti mismo. Dale chance a los demás de que vivan su vida y deja de observarlos tanto. Y mejor empieza a observarte un poquito más tú. Y bueno, vamos en 3 áreas del ser el área interna del bienestar integral. Mencionamos la física, la mental y la emocional. Y la tercera justamente es la espiritualidad. La parte espiritual que tiene que ver con cómo te hablas tú, con cómo te conectas contigo, con cómo te percibes a ti mismo. Y justo ahí es donde a veces no nos observamos. A veces vivimos en la rutina desconectados de nosotros mismos. Y entonces estamos haciendo amigos, trabajando, atendiendo a la casa, atendiéndote incluso a ti mismo o a ti misma a nivel físico, haces ejercicio y es positivo, sí, y el tema aquí es desde qué lugar lo haces, si lo haces desde un tema de vanidad o desde un tema de autocuidado.
Y ahí es donde justamente se hace la diferencia en si es un trabajo energético en positivo o no. Todo lo que hagas debe de generarte bienestar a ti. Si tú, mujer, vas y te pones las uñas y las pestañas para que te vean bien, ¿qué crees? No es un trabajo positivo para ti. Aunque te veas hermosa, y de hecho te puedes sentir hermosa, pero busca más allá de tu corazoncito, de tus emociones, y pregúntate, ¿realmente está práctico y cómodo todo esto que traigo puesto encima? Si te dices que sí, está padrísimo. Felicidades. Pero si realmente te estorba algo o te molesta ese tiempo invertido y quisieras invertirlo en otra cosa, entonces no es positivo para ti. Y entonces no te nutre. Y entonces esa energía puede bajar su nivel de vibración. El cómo nos vemos sí es un reflejo de nuestra energía y sí es un reflejo del cómo somos y del cómo vivimos y de esa esencia que hay en nosotros, pero también refleja nuestra energía, muchas cosas. A veces hay personas, digamos, aquí en esta onda del radio y la televisión, muy producidas, pero al final, ¿qué tan felices, qué tan a gusto, qué tan satisfechos con lo que van haciendo día a día, con esos momentos? Recuerda que estás hecho de momentos y cada uno de esos momentos pues hay que irlos aprovechando y viviendo al máximo, con un disfrute, con cierta pasión, que realmente te gusten y que te apasione eso que haces en cada momento, eso que haces por ti. Y eso a veces nos lleva a ritualizar ciertas cosas a nivel físico. Hablando de rituales, ¿cuáles son estos rituales? Te estoy hablando de cosas muy comunes, así como lavarte los dientes, que es un ritual de autocuidado que haces 2 veces o 3 veces al día. Espero si lo hagas 3 veces al día, pero muchos lo hacen 2. Pero también de ahí, pues, en el tema de la espiritualidad, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás ritualizando? ¿Cómo te estás hablando? Y dentro de esa observación de permanencia voluntaria te invitaría a que cuando te levantes y cuando te acuestes, ya que te vas a acostar y le lavaste los dientes y te desmaquillaste y te lavaste la cara y te pusiste la pijama y demás, todo lo que tú acostumbres en tu ritual nocturno, vayas al espejo y te veas a los ojos y te digas, si es en la mañana, te digas cómo te ves, cómo te sientes, qué quieres lograr este día y te hables bonito. Y esta es una gran práctica porque si te cuesta trabajo, pues habrá que seguirla haciendo. Y en las noches, darle gracias a esa parte de ti que al final te levantó, que sí son las piernas, ¿no? Por ejemplo, los pies, pero también es importante que te empieces a observar hacia adentro. Cuando tú te ves a los ojos, te reconoces. Y a veces creemos conocer a la gente, pero a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos bien. A veces cuando nos ofrecen oportunidades o cuando queremos hacer algo y no sabemos por dónde empezar, es porque no priorizamos en nosotros mismos, sino que estamos más acostumbrados a ver hacia afuera y a dar, y está bien, pero la vida es un ciclo de dar y recibir, y no nada más hacia afuera, tiene que empezar por ti. Todo eso que tú busques o quieras de un entorno o de una persona hacia ti, tienes primero que generarlo tú para ti. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, una pareja, ¿cómo la quieres? Imagínate cómo la quieres, o agarra papel y escribe detalles, edad, forma de ser, comportamiento, incluso cuestiones físicas. Y de repente cuando leas eso, pregúntate, ¿tú estás a esa misma altura de esa persona que estás describiendo? Y entonces, si no estás, porque esa persona va a tener un nivel energético, un nivel vibratorio, con base a todo lo que estás describiendo. Y acuérdate que tenemos que empatar energías. Entonces, si esa persona va a vibrar de una forma, tú necesitas vibrar muy similar para podértela encontrar en la vida. Y así
el trabajo, el coche, necesitas vibrarlo, necesitas sentirlo, necesitas crearlo en tu mundo a nivel energético. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto lo vamos a estar platicando en distintos programas. Sin embargo, hoy lo que quiero que entendamos todos juntos es familiarizarnos con esa parte energética. Y eso lo vas a ir haciendo en la observación. En la observación en el que vayas generando en tu día a día ese autoconocimiento y de repente familiarizarte con tus emociones, ¿no? A veces yo les recomiendo en terapia ir llevando un diario de emociones. Y esto no implica más que todas las noches anotes aproximadamente entre 5 y 10 emociones que viviste durante el día. Y la realidad es que viviste, yo podría decir que 100 o más, muchas más. Pero 10 son poquitas, pero esto te va a ir ayudando a que cada 8 días que tú revises este diario de emociones digas, ay, la prisa, por ejemplo, en las mañanas, es un común denominador, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo influye en tus mañanas el salir corriendo? ¿Cómo influye el sentir que llegas tarde? ¿Qué estoy creando, ¿no? En mi mundo, en mi cuerpo sobre todo, porque al final te estás estresando y estás generando cortisol y eso está generando, el cortisol es una hormona que al final de repente hasta puede alterar nuestro cuerpo físico y inflamarte o de plano engordar. Y eso es lo que quieres en tu vida. Entonces, esta observación de permanencia voluntaria justo va a ser empezar a trabajar con tu espiritualidad, porque vas a empezar a conectar contigo mismo. Y esa es alguna de las cosas que hacemos en Alas Cuánticas justamente en las terapias. Y también se puede hacer por medio de la meditación. Pero bueno, en el día a día observémonos. Empieza a ver cómo reaccionas. Y si hay cosas en las que tú mismo dices, ay, qué exagerada soy, o ay, ¿por qué reaccioné así? O ¿por qué siempre reacciono así cuando en realidad siento que no pasa nada? Sobre todo si eres enojón, o si de repente te sientes iracundo, porque a veces es un nivel más allá del enojo, y le pasa a mucha gente en el tráfico. Es bien desafortunado, pero me ha tocado ver en el tráfico en viaducto, más en viaducto que en Tlalpan, pero también, o en circuito interior, que incluso se bajan del coche para pelear porque se les metió un coche al otro, ¿no? Y porque el tráfico está tan intenso que pues entran en un tema energético de emocional, de ira, de molestia, de inconformidad, de estrés, de ansiedad, porque sienten que ya no llegan a tiempo o porque ya quieren llegar, que al final es futuro. Y esa observación te va a ayudar a mantenerte justamente en tu presente, en ese clásico aquí y ahora que manejan en el mindfulness. Justamente es donde tenemos que permanecer y ahí es donde podemos disfrutar de esos momentos de la vida. Cuando tú disfrutas de esos momentos de tu vida y los vibras, puedes identificar qué más quieres hacer y no vives en automático. Desafortunadamente el ser humano se la pasa sobreviviendo. Y suena feo, suena fuerte incluso, porque sobrevivir, pues nada más es, digamos, comer, dormir, ir al baño. Podríamos agregar reproducirse, porque al final somos una parte animal, pero ¿qué crees? Que nosotros razonamos, a diferencia de los animales. Y en ese raciocinio tenemos otras facultades a nivel cerebral y a nivel neuronal. Y justo ahí es donde podemos crear realidades distintas. Y justo ahí es donde podemos modificar nuestro sistema energético. Y de ahí, interesante hablarte de que no todo es genético, por ejemplo, ¿no? A mí me toca coincidir con varios especialistas médicos y afortunadamente ya existe también, además del tema de la genética, también existe la epigenética. Y esta se encarga justamente de ver que no solamente, por ejemplo, heredamos a nivel fisiológico, pero también a nivel energético, cuestiones de salud. Sí, hay ciertos condicionamientos a nivel fisiológico, biológico, pero también
En el lado de la epigenética está comprobado que a nivel energético puedes modificar esa parte genética, ¿no? De ahí que mucha gente, que de repente hay familias donde pasa mucho con el cáncer de mama, por ejemplo, en donde se dice que si hay una mujer con cáncer de mama en una familia, pues puede haber en las próximas generaciones o en la misma línea de hermanas, o si la tía, la abuelita y la mamá, alguna de ellas tiene, es muy probable que las hijas o las nietas tengan, y cuestiones así, y a veces es más un tema de herencia no genética, sino de hábitos y de creencias, sistema de creencias que vienen pues del pensamiento, y entonces reaccionamos, tenemos hábitos y actitudes heredados que a nivel energético, porque acuérdate que eso entonces viene del pensamiento y el pensamiento es energía, y entonces bueno, pues todo esto genera que se fortalezcan esas partes celulares que sí son genéticas, que sí están ahí, pero que a veces podrían nunca detonar como tal la enfermedad. Entonces la epigenética justamente habla de que todo esa, la parte genética se puede modificar. Y digo, son casos en los que sí, hay que trabajar, hay que poner mucho foco en el sistema energético, mucho foco en los hábitos, pero pues no quiere decir que no se pueda. Y esto te lo platico porque fíjate que tengo un taller que se llama Mujer Vibrante, que de hecho ahorita estamos en Mujer Vibrante. Es un taller muy hermoso que doy con una psicóloga, mi querida amiga Yadi Solís, que alguna vez platicaremos con ella por aquí. Y fíjate que ahí hablamos con las mujeres sobre biodescodificación y las principales enfermedades que la mujer tiene. Entonces, de repente nos ha tocado personas con, por ejemplo, nos tocó una chica que no podía tener bebés. Pasó este taller Mujer Vibrante, entendió cómo funciona su energía, trabajamos con el linaje, trabajamos con el árbol genealógico, se familiarizó con su sistema energético, porque ahí les hablamos del sistema energético, les enseñamos cómo funcionan los chakras, la relación que hay con los órganos del cuerpo. Y fue bien bonito saber 3 meses después que estaba embarazada, ¿no? Por ejemplo. Otro caso que tuvimos también ahí en Mujer Vibrante y que te platico es un tema y que es de las principales enfermedades por las que creamos Mujer Vibrante, que ya llevamos 3 años con él. Es una mujer, y de hecho varias mujeres nos han llegado con temas de... ¡Ay! Se me borró el cassette. Se me fue la enfermedad. De endometriosis, perdónenme. Entonces, el tema de la endometriosis, pues sabemos que es una enfermedad silenciosa y que deja huella en distintos órganos del cuerpo. Entonces, pudimos ver cómo después de un proceso, en Mujer Vibrante es un taller de 1 mes, muy intenso, donde trabajamos a nivel energético, a nivel biodescodificación, a nivel espiritualidad, pero también a nivel volver ese sistema de creencias limitantes en creencias potencializadoras, en donde cada una de las mujeres vamos aprendiendo y compartiendo, porque nos hemos vuelto una comunidad, compartiendo cómo surgen, hay bloqueos por cada enfermedad a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y esto nos lleva a un proceso personal de autoconocimiento como mujeres muy importante. Trabajamos con nuestro sistema energético y también trabajamos con sanación uterina. La mujer tiene un poder creador y creativo por naturaleza a nivel energético. Entonces, lo que pasa es que no nos creemos que podemos manejar nuestra energía, que podemos manejar y gestionar desde nuestra energía nuestras emociones, que podemos cuidar nuestra salud, nuestro sistema inmunológico desde nuestro trabajo energético, desde ciertos hábitos, tanto nutricionales, porque la nutrición también aporta a tu sistema energético, como las actividades del día a día, que podemos modificar nuestro diálogo interno desde cambiar hábitos de pensamiento. Y eso, si tú cambias tus hábitos de pensamiento, cambias tu energía y vas creando nuevas realidades. Y es lo que muchas veces te venden como el crear o volverte tu mejor versión,
Y a veces no te la crees y puede sonar a pensamiento mágico. Porque sí, la verdad es que puede sonar así. Y no te pido que hoy me creas y que el resto de programas me creas todo lo que yo te diga. Pero sí te pediría, y que te lo vas a agradecer tú, te des la oportunidad de conocer y probar en ti cada una de las cosas que podamos recomendarte aquí en Alas Cuánticas. ¿Por qué? Porque puede nutrirte. Al final tú eliges. Al final cada uno, porque existe el libre albedrío. Al final cada uno elegimos la vida y la forma en la que queremos vivir. Sí, así es. Suena raro. Suena como de, ay, sí, lo está diciendo Celia bien fácil. Yo alguna vez, y te voy a contar un poquito de mí, que no lo traía planeado hoy, pero te voy a contar de mí. Es una oportunidad y es algo que nunca he hecho casi, y más en público, pero yo alguna vez quise ser superwoman, super mamá, super mujer, super esposa. No importaba a qué hora me durmiera, si me daban las 4 de la tarde, de la mañana, perdón, pero yo tenía que terminar toda mi lista y hacer check a todo lo que yo sentía que tenía que hacer para ser la mejor mamá, esposa, mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente tú que me estás escuchando te suena esto familiar y le pasa generalmente a las mujeres, pero también a muchos hombres. Y esto te lo platico porque, ¿qué crees? Llegó un punto en el que mi cuerpo se cansó. Llegó un punto en el que mi mente pensó, y hoy te diría tontamente, no tenía toda la información que hoy tengo, no era terapeuta en ese momento. Me dedicaba a ser mamá y había tenido formación de mercadotecnia y había tenido formación en ventas y en relaciones públicas y así. Entonces no tenía nada de idea de temas holísticos, de la energía, de psicología y demás como hoy tengo. Y un día, en silencio en mi mente, en mi cocina, cocinando la cena para mi familia, pensé, esta es mi realidad, esta es la vida que tengo que vivir. Escucha, que tengo que vivir. Y te lo digo así porque seguramente tú piensas que tienes que vivir de una forma, que tienes que ser de una forma. Y dentro del tener que ser de una forma, ahí la pregunta es, ¿realmente quieres ser de esa forma? ¿Realmente quieres vivir de esa forma? Si no la estás pasando bien, simplemente si dudas o si crees que tiene que ser así, pues bueno, Alas Cuánticas es una oportunidad para ir ampliando esta parte de empezarte a observar, para irte conociendo más. A lo mejor dentro del acostumbrarte a aceptar tu realidad, esa que crees que hoy es tu realidad, dentro de este programa puedas encontrar alguna cosa que te haga voltearte a ver un poco más. Y ya con eso yo me daré por bien servida, porque la intención justo es que te empieces a voltear a ver, que te empieces a afirmar, que empieces a familiarizarte contigo, que empieces a generar ese bienestar integral del que venimos hablando en este programa y que va de la mano y que abraza a tu sistema energético. Conocer tu sistema energético es parte de la vida. Debe de ser parte de tus hábitos, de tu cotidianidad, independientemente de las actividades que hagas. No tienes que ser un monje tibetano, ni Buda, ni un maestro de yoga, ni una maestra de meditación para tener toda esta parte de conocer tu sistema energético. Simplemente tienes que ser tú, pero desde un autoconocimiento, desde un observarte, desde un saberte priorizar, desde un elegirte a ti cada día. Y bueno, este bienestar lo vas a estar generando poco a poco, y sí, son procesos de la vida. Si tú quieres acelerar procesos, justamente, bueno, pues acércate a un terapeuta holístico, a un energético, a un psicólogo, a un psiquiatra. Todo suma. Se trata justamente de que sepas, identifiques perfecto quién eres tú y qué quieres hacer en esta vida. ¿Qué estás haciendo aquí?
y no nada más sobrevivas. Y entonces empiezas a generar ese bienestar integral y empiezas a observar en esa parte que no nos hemos perdido del tema. Estábamos en las áreas internas del ser, que eran la física, la mental, la emocional y la espiritual. Y esas son las áreas internas, pero ¿qué crees? Hay otras 4, porque dijimos que son 8. Hay otras 4 que son externas. Esas no las trabajamos en alas cuánticas directamente, pero ¿qué crees? Son resultado de las 4 anteriores. Y estas son tu entorno. El cómo es tu entorno tiene que ver con el cómo te conoces, con todo, cómo te manejas emocionalmente, con cómo te hablas, porque esa va a ser la percepción que tú tengas del entorno o la creación que puedas tener desde tu lugar, desde quién eres tú, de tu propio entorno. Y entonces está el entorno, está tu vida social. Todos tenemos vida social y de hecho de ahí viene esa nutrición primaria de la que hablábamos al principio, ¿no? De cómo te nutre esa parte social en tu vida. ¿O no? Si estás dentro del tengo que ser de esta forma, pues tal vez no está muy equilibrada y armónica esta área de tu vida, ¿o sí? Eso solo tú lo sabes. Otra de las áreas externas del bienestar integral es el área laboral, porque bueno, el trabajo es parte de la vida. Algunos lo hacemos por pasión y de ahí surge el dinero, el éxito, las oportunidades, y algunos lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues ahí la pregunta es para ti. Y la última, y la que todos quieren que esté súper bien, es la parte financiera o económica. Y la pregunta es, ahora que conoces que el bienestar integral tiene estas 8 áreas, ¿en cuáles te has enfocado más en tu vida? Seguramente te has enfocado más en el tema laboral y en el tema económico, porque es como un común denominador. ¿Por qué? Porque pues viene de esa raíz que platicábamos hace ratito, donde culturalmente te dicen que no eres nada si no y viene la lista, ¿no? Si no estudias, si no tienes una carrera, si no eres agradecido, si no tienes ciertos valores, si no te priorizas o si no te esfuerzas o te sobreesfuerzas. Y ahí pues, son un montón de cosas bien interesantes que el problema es cuando las padecemos. Cuando las padecemos o las volvemos parte de nuestro diálogo interno desde el tener que ser así o tener que hacerlo así, ¿no? Porque nos han dicho que así deben de ser las cosas. Y sí, el mundo es normal que tenga reglas, que tenga normas, pero también tú mismo tienes que tener tus propias reglas, tus propias normas, tus propios límites para contigo. Porque, ojo, hablando de límites, que ese es un temazo también, hablando de límites, los límites no se le ponen a las demás personas. Y ahí hay un error energéticamente hablando. Los límites te los pones tú. ¿Qué tanto chance te das de ser, hacer, permitir, crear, conocerte, no conocerte? Y eso es energía. Entonces, si te fijas, la energía pues es parte de tu vida, parte del día a día. No nada más es la energía que funciona a nivel electricidad en todos los aparatos electrónicos de tu casa, en el celular, en ahorita todo el equipo que nos hace llegar a ti el día de hoy, por ejemplo. ¿Qué es energía? Sí, pero hay más allá. Y tu cuerpo físico es aproximadamente entre 70 y 75% agua. Y el agua es un gran conductor energético. ¿Cómo mueves esa agua? ¿Cómo aprovechas esa agua que hay en tu cuerpo físico? Dicen por ahí que no eres una gota en el océano, que eres todo el océano. Pues tienes un océano en tu cuerpo. ¿Qué haces con ese océano? De primera instancia, nútrelo, muévelo, cuídalo, ámalo, abrázalo. Y todo eso genera energía en tu cuerpo, genera que tu pensamiento fluya hacia crear algo, hacia desear algo y entonces empezar a ver
cómo hacerle porque repito, no es pensamiento mágico. Si hay que identificar qué quieres hacer, si hay que visualizarlo, sí. Si hay que sentirlo para que lo puedas crear, sí. Que te emocione pensar, imaginarte que eres o creas algo en tu vida. Pero también hay que abrazar, y es más energía ahí todavía, esa parte de qué acciones debo de tomar para. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que actuar. La vida también es acción. La vida es movimiento. El movimiento es energía, por lo tanto la energía crea. ¿Qué estás creando en tu vida el día de hoy? Ay, yo también me puse a pensar que estoy creando hoy. De primera instancia estamos aquí justamente creando un poquito de conciencia. ¿Por qué crees? Ese despertar de conciencia no es más que darnos cuenta de algo más, ¿no? Digo, vas a encontrar en las redes un montón de conceptos, a lo mejor muy holísticos o muy místicos, que si la conciencia, que si el despertar y demás, pero la verdad es que se trata solamente de darte cuenta que hay más en ti de lo que crees o de lo que te has comprado la idea, ¿no? Y más que darte cuenta es recordarte que eres todo eso, eres un universo, eres un océano, eres un espacio ilimitado de posibilidades. Entonces yo te diría hoy, vamos a dejar de ir como los caballos de carreras, ¿no? Que tienen aquí como a su lado de sus ojos una parte de cubierta donde les permite enfocar y solamente ver hacia el frente. Nosotros vamos a intentar en el camino de esta observación irnos quitando esa cubierta para que de repente cuando vayamos viendo se va ampliando y se va volviendo un abanico de posibilidades frente a ti, de posibilidades para hacer, para conocer, para aprender, para creer, para crear, para amar, porque hay dos cosas que el budismo dice que son bien básicas y habla de manejo emocional. Y con eso quiero que nos vayamos con esa idea en este primer programa, y es hablar de dos emociones muy básicas que maneja el budismo. Y no es que yo te vaya a venir a hablar de alguna religión en específico, pero se me parece la forma más sencilla para quien no conoce tanto de sí mismo y de sus emociones, hablar de simplemente dos, porque se trata de hacernos la vida fácil. Y el budismo habla de que solo hay dos emociones. Una es el amor y otra es el miedo. Y si tú logras identificar en tu vida cuáles de estas dos emociones, que al final son energía, son miedo y cuáles son amor, entonces pues vas a poder irte conociendo un poquito más. Ya más adelante pasarás a lo mejor a un proceso, si quieres, de más de trabajo emocional, como los manejan los psicólogos o los psiquiatras, con 27 emociones, con 29 emociones. Pero a lo mejor hoy lo más fácil es identificar estas dos. Identificar cuando alguna de tus formas de hablar, de ser, de reaccionar, ¿de dónde viene? ¿Del miedo o del amor? Si vienen del miedo, tu energía, si la viéramos, sería así una telaraña alrededor de todo tu cuerpo. Si viene del amor, se formaría como una inmensa dona y tú estarías en el centro. Y entonces esa energía fluiría y circularía a lo largo de esa dona y tú en medio. Y entonces te permitiría crear, te permitiría vibrar alto, te permitiría tener un sistema inmune fuerte y sano. Ojo nada más, a veces sentimos que hacemos cosas por amor y a veces en realidad las estamos haciendo desde el miedo. Y solo te voy a poner un ejemplo, facilísimo, las mamás. El clásico ¿te vas a caer? O el clásico hace frío, ponte suéter. Viene desde el no te vayas a enfermar, porque si tú te enfermas, tengo apego hacia ti, porque aparte yo te tengo que cuidar y tengo que demostrar que soy buena mamá. Y entonces, tápate, porque si te enfermas ya no soy buena mamá. Entonces, ojo,
viene desde una percepción de miedo, no de amor. El amor da libertad, el amor da paz. El miedo crea apegos, crea fortalezas negativas desde limitar. Y ahí podemos marcar una diferencia también entre autoridad y autoritarismo, que bueno, estamos hablando inevitablemente del ser papá o mamá, porque tenemos papás y mamás y desde ahí, desde la casa, desde nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros ancestros, vienen justo esas creencias limitantes que son la energía, mucha de la energía que nos rige hoy, ¿no? De esas 7 generaciones que estábamos hablando hace ratito. Entonces es importante que empecemos a identificar desde cuál de estas 2 energías o emociones nos movemos en cada momento. Y en esa observación de permanencia voluntaria, pues ya tenemos varias chambas que hacer esta semana. Al final, te invito de primera instancia a observarte, a observar cómo funciona, cómo se mueven tus emociones, desde qué emoción reaccionas, desde qué emoción actúas. Si es el amor, si es el miedo. Y sea cualquiera de las 2, abrázala. Ninguna es negativa, ninguna está bien o está mal, simplemente son. Y entonces, sabiendo que simplemente es así lo que estoy sintiendo o lo que quiero hacer, desde ese lugar entonces le das valor y priorizas y eliges las batallas que sí quieres vivir y apartas las que no quieres, ¿no? Y entonces ahí viene otro consejo nuevo que es: enfócate en lo que sí. Elige tus batallas. En el día a día, si tú vas sobreviviendo, no estás eligiendo, te estás dejando llevar. Y entonces no es tu vida, no eres dueño de tu vida, no eres dueño de tus emociones, y por eso a veces como que ni disfrutas ese éxito, ese dinero, esa cena, a tu pareja, a tus hijos. Entonces, bueno, pues quedémonos en esta parte de observarnos y mantente en observación de permanencia voluntaria, porque algo que promoveré siempre y que siempre te diré es: déjate crecer las alas. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.